mute al colegio de abogados, así nos lo escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a dar inicio a la charla. Les agradezco la presencia de todos los participantes. Mi nombre es Gustavo Cousirat, soy el director del Instituto de Derecho Colectivo Laboral de este Colegio de Abogados de Avellaneda de Lanús. Como parte de la temática de los 10 años del colegio, se iniciaron un ciclo de charlas y particularmente tienen que ver esta con el tema de bases y lo que está generando con el tema del derecho colectivo laboral. La idea es conversar un poco, abrir a preguntas, es un conversatorio, no es solamente son exposiciones. Eh, Tengo a mi lado a la doctora Silvia Torrisi, que va a hablar una parte del temario, la doctora Cipam, y Nadia Torres, también colega, particularmente, conectado también a la charla que oportunamente tendrá su momento el doctor Gerardo Juárez. Todos son abogados con raigambre sindicalista, que asesoran gremios, que conocen de esta problemática de la afectación. Si bien la ley bases, sabemos que ha atacado todas las ramas del derecho, en el derecho particular, la semana pasada, en el derecho laboral, individual o individual, hubo una charla la semana pasada. Hoy lo que queremos es circunscribirnos a la parte de lo que tiene que ver con el derecho laboral colectivo. Eh, la idea es escucharnos. Si alguien desea hablar, eh, primero le voy a pedir que todos estén muteados. En todo caso, si alguien pide la palabra, que se desmutee y nos avise, o si alguien quiere hacer una pregunta o interrumpir un segundo a los expositores, no hay ningún tipo de inconveniente. En primer lugar, la idea, Silvia, te vamos a poner a vos, te vamos a convertir en un power. ¿Se ve bien? Bueno, la doctora Silvia Torrisi va a hablar de la eliminación de las multas por falta de registración y la potestad de la reclamación sindical de lo que era la ley 24013. Cuando quieras, Silvi, todo tuyo. Muchísimas gracias, buenas tardes. Ante todo, agradecer la invitación y por otra parte aclarar que en general los abogados que asesoramos a los sindicatos, a los dirigentes sindicales, somos como el patito feo del derecho laboral, porque en realidad nosotros asesoramos y los que toman las decisiones son los dirigentes sindicales. Nosotros entendemos que la ley bases indirectamente atacó la actividad sindical, toda vez que cercena facultades que tienen los gremios para la protección de los derechos individuales de los trabajadores afiliados al gremio. Tenemos básicamente la modificación, en realidad, la derogación del artículo 11 de la ley 24013 que facultaba a la asociación sindical a intimar el blanqueo laboral de los trabajadores afiliados al gremio. Es una figura que en la actividad sindical cotidiana se utilizaba con mucha asiduidad, toda vez que, frente a una inspección laboral, o ante el conocimiento en un establecimiento, sobre todo en las empresas pequeñas, donde había trabajadores sin registrar, con la colaboración del Ministerio de Trabajo siempre, uno podía ingresar al establecimiento, hacer un relevamiento del personal, preguntarles la fecha de ingreso, la tarea que desarrollaban, el horario que cumplía. Eso hacía el acta, nos servía a nosotros como fe pública para poder intimar el blanqueo laboral. Eventualmente la presión sindical podía lograr el blanqueo laboral, porque el objetivo, como ustedes verán en la segunda filmina, la organización sindical está integrada por trabajadores, para lo cual los trabajadores tienen que estar afiliados, pero no llegamos a la afiliación sindical sin la relación laboral registrada. Por consiguiente, sin trabajo registrado
eventualmente la base de un sindicato no termina de conformarse. Por eso el sindicato, su esencia es la protección del derecho individual y por consiguiente, para poder lograrlo, necesita de todas estas herramientas que la ley base fue cercenando. Tenemos no solo el artículo 11, que era la posibilidad de intimar el blanqueo laboral, sino en la 24013 eliminaron obviamente las multas, donde el sindicato en realidad, nosotros hacemos la intimación y es el trabajador el que decide después proseguir con la acción o para el sindicato el trabajo se resolvía con el tema del blanqueo. En general, con la presión sindical se podía efectivizar el blanqueo en el plazo de 30 días, invitando a la empresa al blanqueo y así evitando la sanción de las multas. Después, en realidad, es tanto el material para leer que tenemos que volver a estudiar para poder asesorar adecuadamente, no solo a los dirigentes sindicales, sino a los trabajadores en general, porque ataca el corazón del trabajador. El trabajador queda totalmente vulnerado, al desnudo, sin la protección, sin la actividad sindical tendiente al blanqueo laboral. Estamos la verdad, es desolador lo que tenemos por delante. Así que hay que instruir a los dirigentes sindicales, en realidad capacitar a los delegados, volver a salir a la calle para relevar establecimientos, ver dónde hay gente en negro. Y a pesar de que nos han cercenado la posibilidad de intimar el blanqueo laboral, con la derogación del artículo 11 de la 24013, siguen habiendo herramientas para los sindicatos. Era una facultad, estamos limitados desde ese lugar para intimar el blanqueo laboral de un trabajador en forma individual, pero la función sindical de verificar documentación, de tratar de hacer cumplir la legislación laboral, la integración de los aportes, tanto sea a los aportes previsionales, a la seguridad social y a la obra social, sigue habiendo herramientas que no fueron derogadas y que están a disposición de los sindicatos para poder seguir velando por los derechos de los trabajadores. Tenemos el Pacto Federal de Trabajo, que en su declaración, llamativamente, hoy me enteré porque nunca le había prestado atención, habla que el trabajo en cuanto problema del hombre ocupa el centro mismo de la cuestión social, convirtiéndose entonces en una clave, quizás la clave esencial de toda la cuestión social. Por consiguiente, es una función del Estado velar por el trabajo registrado. El trabajador sin la registración laboral está totalmente desamparado. No solo él, sino todo su grupo familiar. El hecho de no tener los aportes, el hecho de no tener una cobertura social, no solo él, sino su grupo familiar primario. Y eventualmente esto se proyecta en el tiempo, porque a medida que corren los años, el trabajador cuando está sano y es joven, no evalúa esta situación. Pero ahí está el dirigente sindical para dar una respuesta y para velar por una eventual solución. Por eso es necesaria la capacitación de los delegados sindicales y por otra parte brindar un asesoramiento integral a los sindicatos, nosotros como abogados laboralistas, para que esto se pueda ejecutar. Así que para mí tenemos todo por delante, hay que estudiar y es un desafío. Gracias. Bueno, gracias Silvia. No sé si quieren, abro sugerencias, si quieren hacer preguntas durante cada exposición o dejamos todas las preguntas para el final. Si alguien quiere expresarlo, pido que se desmutee, lo plantee si hay alguna pregunta. Si no, seguiremos con la doctora Nadia Torres para que siga conversando. Cuestiones de género y derecho sindical. Les voy a pedir un enroque. Acá hay una pregunta para Silvia. ¿Qué pasó con las multas en curso? El doctor Juara. Qué tema, ¿no? ¿Qué es Sí, lo que viene pasando? es un tema que
que está en pleno auge. ¿Por qué? Porque ya hay fallos, sobre todo del interior del país, que están derogando. De hecho, dicen que lo que plantean los fallos en los jueces del interior, dicen que como esto no es un derecho adquirido, lo plantean como una sanción frente a la falta de blanqueo, entonces lo asimilan al derecho penal. Por consiguiente, aplican la ley más benigna, que es la ley bases, que elimina absolutamente todo. Por consiguiente, están saliendo sentencias, hay de Córdoba, hay de Misiones, hoy salió una de Santa Fe, donde eliminan las multas. La verdad que es sumamente preocupante, porque no sabe el destino de... A ver, hay juicios que vienen, por lo que vi hoy, había un expediente, se había iniciado en el 2016. El tiempo que llevó a transitar ese expediente y hoy la sentencia barre las multas, y obviamente ese trabajador que estuvo esperando se quedó sin las multas, sin los aportes, porque ahora, de acuerdo a la ley bases, no, todas esas notificaciones que se cursaban desde el juzgado, desde el Ministerio de Trabajo, cuando se verificaba una relación laboral sin registrar, para que eventualmente los organismos pudieran ver de qué manera procedían a la recuperación de los aportes no realizados, todo eso quedó derogado. Por eso los trabajadores están totalmente desamparados. Acá Gerardo, el doctor Juara, también preguntaba si se puede plantear la inconstitucionalidad por violar el principio de progresividad a eliminar una protección del denunciante. Yo sostengo que sí, que se puede plantear la inconstitucionalidad con los fundamentos que dice el doctor Juara, que es, obviamente se viola el principio de progresividad. El tema es el tiempo que demora. Nosotros, con una justicia que hoy en la provincia de Buenos Aires denuncia que, que está colapsada, que no tiene los financiamiento para poder ampliar, entonces todo demora muchísimo tiempo. Hicieron el viernes el bloqueo del dolor, porque estaba duro, estuvo internado, y bueno. ¿Alguien está desmuteado? El dolor y ahora anda mejor. En estos días me dijo que iba a tratar de empezar a ir al gremio. Así que... No Pero sé. no lo vemos. ¿Alguien está desmuteado? Pero no podemos ver. Ahí ya se muteó. Bueno. Bien, hay fallos que van en contra. Bueno, lo que pasa que, bueno, como le venía diciendo, podemos llegar a apelar a una instancia superior. El tema es el tiempo que el trabajador está esperando esa sentencia, y hoy un expediente en Cámara puede demorar más de 2 años. Y estimo que finalmente se resolverá en la Corte, pero eso es tiempo que muchas veces el trabajador no tiene. Con el tema de las multas, hemos leído que en Misiones ya salió un primer fallo que no dio lugar a las multas de la 24013. Con lo cual, creo que se iniciaría el camino de las apelaciones, y bueno, veremos hacia dónde llega. Tanto como decís vos, Silvia, como dice Gerardo, esto va a ser un camino lento, pero es una lucha que creo que debemos dar, porque si dejamos que se vulneren los derechos de los trabajadores, sería una gravedad muy grande. El doctor plantea si la inconstitucionalidad la podría plantear un sindicato. Entiendo que el sindicato en representación del trabajador afectado. No sé si podría estar legitimado para hacer una presentación colectiva. Habría que estudiarlo. Ana María Obregón, de CITRE, si se modificó el periodo de prueba a 6 meses. Sí, el periodo de prueba, ¿cómo te va? El periodo de prueba se modificó. Todo depende, a 6 meses se modificó el periodo de prueba, pero independientemente de eso, por negociación colectiva o por convenio colectivo, se puede extender a 12 meses en una pequeña empresa. Esto va a traer muchos problemas porque va a generar muchísimos abusos. Es ahí donde el sindicato tiene que estar atento y vigilante, porque no va a haber otra cosa que
poder recurrir al Ministerio de Trabajo de cada delegación donde se encuentre, sea nación o provincia, para poder denunciar y como sindicato activar los mecanismos necesarios para frenar el eventual abuso que ya es un hecho. Bueno, Seguimos. continuamos con las charlas, con este conversatorio. Ahora le vamos a dar la palabra a la doctora Nadia Torres, abogada de AGOEC, sindicato de SEANSE. Nadia, ya dije, va a charlar un poco de cuestiones de género y de derecho sindical. ¿Querés venir de este lado? Hacemos un enroque con una cuestión del manejo de la pantalla. La verdad, pido disculpas, primera experiencia mixta y bueno, compartiendo el aprendizaje. Vamos a avanzar con las placas de Nadia. Bueno, muchas gracias, antes que nada, por la invitación, al doctor Gerardo Juárez también que nos está acompañando. La idea un poco de este lugar que me toca aportar es alcanzar, ¿no? Acercar aproximaciones de todo lo que tiene que ver con la importancia de los tratados internacionales y también cómo impacta en el día a día, si bien en todos los trabajadores y las trabajadoras, pero puntualmente también cómo esto afecta la vida de las mujeres. Mujeres, diversidades, disidencias, como lo queramos llamar. Paso acá, ¿no? Con este Sí, por favor. directo. Está, bien. Bueno, para arrancar un poco esto, mujeres y moratoria, ¿no? Que sabemos que es un capítulo que fue como muy controvertido, trajo muchas discusiones al respecto, porque el proyecto de ley original se incluía directamente la eliminación de la moratoria provisional. Recordemos que la propuesta de la moratoria provisional de hace ya casi 10 años tenía que ver con esto de reconocerle a las mujeres lo que se llamaba tareas del hogar, trabajo no remunerado. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque en ese universo de la moratoria previsional, el 90% representaba a las mujeres. Siempre me hago esta pregunta, ¿no? Digo, mujeres que se dedicaron a las tareas del hogar porque querían y tenían ganas y no tenían otra cosa para hacer, probablemente no, y lo que ocurre es que responde a mandatos y estereotipos de género que claramente no dejaba o no las podía poner en otro lugar que sostener muchas veces las familias, y si no, llegar a trabajos informales, acceder a trabajos informales, que justamente no eran bien remunerados y que estaban en calidad de condiciones que no eran buenas. Cuando esta discusión llega al Senado, se elimina el capítulo previsional que buscaba eliminar la moratoria y crear así la prestación de retiro proporcional que, según los años aportados, se iba a poder acceder después de los 65 años tanto varones como mujeres. En esto también quiero hacer un poco de hincapié de lo que es importante entender de que hoy por hoy las tareas domésticas que se realizan en el hogar son en el 70% ocupadas por mujeres, ¿sí? Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en ese 70% y después vemos que son esas, ¿por qué terminan accediendo también a trabajos muy precarizados? Porque incluso hoy está estudiado que el promedio del horario, las horas que se dedican las mujeres para las tareas en el hogar es de 6 horas, hacía que esa carga excesiva que no era compensada otorgara que trabajos que eran sumamente precarizados, que eran mal pagos, y esto por supuesto que incentiva a la no oferta en el mercado laboral y así también aumentan las brechas de género. Mío, porque yo no me quedo sin... Ay, sí, gracias. No me quedo sin voz. Y en esto también hablar un poco de las cifras. Las aportantes en edad jubilatoria. ¿Qué mujeres tienen hoy por hoy en la Argentina o cuentan con los 20 años de aportes? Solo el 8,8%. Es decir, que solo una de cada 11 mujeres tendría la posibilidad de acceder teniendo los aportes necesarios para jubilarse. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy la tendencia es seguir con la PUAM, que es la pensión universal para el adulto mayor, que representa el 80% de una jubilación mínima que se accede a los 65 años, y no un reconocimiento de un trabajo por sus tareas de cuidado, que esto también, volvemos a lo mismo, es volver para atrás, como hablábamos antes con las colegas, con una política que viene ya trabajando desde hace más de 5 años, en la que logramos visibilizar las tareas de cuidado como un trabajo remunerado. Bueno, con este sistema estaríamos volviéndolo para atrás. Y esto es importante también decirlo, si se accede por la PUAM, tiene que también
ser que no perciba ninguna jubilación o ninguna otra pensión, porque si no quedaría totalmente desamparada. La reforma laboral y la tasa de no registro, esto sumando con lo que ya antes la colega había mencionado. Quienes no tienen, o sea, quienes tienen mayor incidencia en la tasa de no registro hoy por hoy son las mujeres. ¿Y cómo impacta esto? En menos años de aporte y los tipos de trabajo que pueden acceder. El 40% de las mujeres trabajadoras está sin registrar contra un 33% de varones. Y si nos vamos a estadísticas que sumaron las trabajadoras de casas particulares, el 75% hoy no está registrada. Si a eso le sumo las condonaciones que se quieren hacer hoy, que trae la ley bases, para, digamos, perdonar todo lo que tiene que ver con cuestiones de no multas a los años de aporte, bueno, comparto que el panorama es desalentador. El periodo de prueba. También como hablaban las doctoras antes, ¿qué pasa con el periodo de prueba con las licencias maternales y paternales? Hoy por hoy tenemos licencias paternales, sabemos que más allá de lo que pueda establecer cada convenio colectivo, la licencia por paternidad es de 2 días, y las licencias maternales tienen 90 días, que hay una modificación ahora con la ley bases que se pueden acumular hasta no 10 días antes del parto, y se pueden sumar a lo que es luego de los 45 días, pero empezamos a ver esto, ¿qué va a pasar con los periodos de prueba? Al extenderse. ¿Qué pasa con las licencias por cuidados personales de niños, niñas, adolescentes o adultos mayores? ¿Cómo impacta esto, y de manera fuerte, en carácter de colaboradores, los monotributistas, donde se deben gestionar sus propias licencias? ¿Y quiénes van a ser los encargados de solventar esa cuestión? ¿No? Digo, se terminan hasta perdiendo dinero, si se quiere, por tener que elegir entre solventar o no algún cuidado personal. El despido discriminatorio, esto me pareció importante para también traer a colación en este conversatorio. La ley ordena la incorporación de un nuevo artículo a la ley de contrato de trabajo, que es el 245 bis. Los casos de despido por alguno de estos actos discriminatorios, ya sea por raza, religión, sexo, género, orientación sexual o discapacidad, la prueba del hecho quedará a cargo de quien invoque la causal. Esto también es terrible. Luego lo voy a hablar brevemente cuando hablamos del convenio 190 de la OIT, porque volvemos a trabajar sobre la carga que tiene que sufrirlo, en este caso tiene que llevarla adelante quien invoque la causal, con lo cual volvemos hoja cero. Si el caso se judicializara y se comprueba que el despido fue por algunos de estos agravantes, el empleador deberá pagar, además de la indemnización por despido sin causa, un 50% más en concepto de indemnización agravada. Esto también hay parte de la biblioteca que lo critica, porque se empieza a establecer también un tabulado en las indemnizaciones, que no pueden llegar a más del 100%. El trabajador o trabajadora no puede ser reincorporado a su puesto de trabajo. Esto también trae como aparejado un cambio totalmente en el paradigma, logrando así la extinción definitiva del vínculo laboral. Es una segunda sanción, totalmente. Entonces, acá empezamos a ver esto de, bueno, ¿por qué es importante hablar de los tratados internacionales? Lo habíamos hablado antes con los doctores, que me parece que es una herramienta que también tenemos a través de nuestro artículo 75, inciso B, Argentina, como Estado parte en el año 94, adscribe los tratados internacionales, y esto lo que hace es darle cierta seguridad, cierta constitucionalidad a estos tratados internacionales, de los cuales tenemos para hacernos a la hora de reclamar el cumplimiento de estos deberes y derechos que hoy por hoy titubean, ¿no? Están sufriendo un avasallamiento. ¿Qué es un convenio y qué es una recomendación? Acá lo traemos un poco. Es un tratado internacional legalmente vinculante. Esto es importante, porque cuando los Estados miembros de la OIT ratifican un convenio, están obligados a aplicarlos en la legislación y en la práctica nacional. Esto es importante para saber de que todas las leyes que nosotros tengamos que regirnos por nuestro derecho argentino, tiene que ser en consecuencia con lo que Argentina ya se suscribió como tratados internacionales. Bueno, esto lo que traigo de importante, o importante sobre todo en materia de violencia laboral, es que el convenio 190 es el primer convenio que, ustedes que ya también trabajaron desde hace mucho tiempo en este camino, es el primer convenio que habla taxativamente sobre la violencia y el acoso. Lo enumera, da ejemplos concretos y establece penalidades, o si se quiere también establece cuestiones para poder salir de esa situación. Y acá lo importante
quienes trabajamos con la perspectiva de género es empezar a transversalizar la perspectiva de género. Sabemos que en el derecho a veces nos cuesta salirnos de un lugar para meternos en otro, ¿no? Como compartimentos estancos, como que es segmentado. Y creo que estas propuestas lo que hacen es empezar a abrir el juego y transversalizar la perspectiva. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a incluir estas miradas y avanzar en la construcción de políticas públicas capaces de transformar las estructuras desiguales existentes. Y por último, esto que sí lo quería mencionar, es que les decía antes, ahora la carga probatoria queda otra vez pobre al trabajador o a la trabajadora. La recomendación 206 de la OIT lo que establecía es invertamos la carga de la prueba y que sea la persona denunciada quien deba demostrar su inocencia. Sobre todo en los casos de abuso y de acoso, donde sabemos que es difícil de probar. Son casos muy difíciles de probar y que si encima tengo que ir a invocarlos, presentando testigos y demás, donde hoy se juegan muchas fuentes laborales, claramente ese trabajador o esa trabajadora va a quedar totalmente desamparado. Bueno, esto después ya se los dejo si quieren. Solo voy a enumerar o voy a comentarles 2 fallos que son de hace poquito tiempo, 2023 y 2024, donde se apoyan en el convenio 190. La empresa demandada debe indemnizar a la trabajadora que padeció situaciones de violencia laboral y discriminación por motivos de género ejercida por otro empleado que oficia como encargado administrativo y que fuera su superior jerárquico. Pues a mérito de la prueba rendida en autos, ninguna duda cabe sobre el acaecimiento de los hechos denunciados, habiéndose acreditado además por parte de la demandada el conocimiento pleno de la denuncia formulada, tanto en forma verbal como por escrito, a través del mail de la actora enviado a la casilla de mail de los gerentes, como así también la ratificación de dicha denuncia a través de los telegramas enviados, resultando la actitud adoptada por la empleadora agravante y causa justificada de despido indirecto. Y por último, el fallo es nuevo del 2024, desde la Cámara de Apelaciones. Corresponde confirmar una sentencia de primera instancia que condena a una empresa a indemnizar a una dependiente por violencia de género ejercida en su perjuicio por un compañero de trabajo, toda vez que la demandada incumplió con los deberes que se encuentran a cargo y enumera los artículos de la Ley de Contratos de Trabajo, máxime tratándose de una situación de maltrato y violencia laboral, acoso psicológico y discriminación contra la mujer. Y toma también en esta sentencia la Convención de Belén do Pará, que es tratado internacional también en relación y en respuesta a los derechos y de violencia de mujeres, y que en ningún momento dio pauta de articular medios tendientes a preservar la relación laboral. Con lo cual, son 2 fallos que lo que traen de novedoso es que, apoyándonos en tratados internacionales, también tenemos herramientas para dar discusión en estos ámbitos. Gracias, Nadia. Y Por favor, sí, Andrés. indudablemente, no puedo opinar sobre materia que no tiene que ver con esta temática, pero hay una realidad, que es una ley base, es en la parte, por lo menos laboral y colectiva, hecha en favor de las empresas y no de los trabajadores. A ver, esto de revertir la carga, invertir la carga de la prueba, que sea la persona afectada, el trabajador, quien demuestre, tras que viene con un tema psicológico, con tema de maltrato, de persecución, de violencia, de acoso, y tener que demostrar eso es potenciar, como dijo recién Silvia, más el daño. Y para colmo, con el tema de las multas, esto de que quieran tabular un 50% solamente, cuando primero se beneficiaron con la quita de las multas, la 24013, que hoy hablaba Silvia, recordemos que es para castigar el trabajo no registrado, el trabajo en negro, las multas que se anularon, que eran en favor del trabajador, ni siquiera eran en favor del sindicato, de los sindicatos. Lo que buscaron es, bueno, darle a las empresas, listo, pagá, no importa qué tasa se aplique, pero es más económico. Totalmente. Y viva el trabajo en negro, viva el trabajo mal registrado, no registrado. Totalmente. Es complejo. Totalmente de acuerdo. Y es Bueno. complejo el rol de los sindicatos también, ¿no? De las secretarías de género, para buscar herramientas como para salir a sortear estas situaciones que legalmente estamos, si bien tenemos el amparo de la normativa internacional, pareciera que en el foro interno se está haciendo la plancha, ¿no? De muchas cuestiones relativas al género. Entonces, ahí va a tener que el sindicato ejercer una mayor presión a través de la Secretaría de Género como para articular y buscarle la vuelta para poder poner otra vez el problema en agenda de una manera fuerte y concreta como venía estando y no una forma lavada, que es la realidad que está sucediendo hoy en día, y buscar herramientas para defender a las compañeras que están atravesando por estas situaciones, ¿no?
como siempre queda ahí la vara muy, muy alta para los sindicatos porque son los que tienen que salir a dar respuestas cuando la ley o la justicia no dan las respuestas que deberían proveer, ¿no? Me parece a mí. Igualmente, yo considero que los sindicatos deben capacitar sobre el convenio 190. ¿Por qué razón? Porque en el artículo 1, donde se incorporó por capricho del sector empresario al sector empresario también como víctima potencial de violencia, Equiparó. Entonces eso genera mucho conflicto, porque hoy, así como nosotros tratamos de hacer valer el convenio 190, las empresas, que siempre van un paso adelante nuestro, por eso es tan importante estar capacitado, utilizan el mismo convenio para, me insultó, incluso en algún momento hemos barajado la posibilidad que frente a una huelga también alegaran violencia. Entonces, el convenio 190 es muy delicado porque pone en pie de igualdad al empresario, al mando medio con el trabajador. Está totalmente vulnerado, totalmente desnudo ante cualquier situación que hoy se presente por delante, con el silencio del sector judicial, porque el sector judicial, si es lento, es perezoso, entonces no hay respuesta, estamos complicados. Ahora le vamos a dejar esa inquietud a lo último al doctor Juara, que va a tener que hablar un poquito de esa temática, explicarla, pero a ver, tenemos que comprender algo, que en la Argentina, que se había dado rango constitucional a los convenios internacionales, todo esto del 190 la OIT, hoy esta ley base parece como que eso desapareció, hoy no existe más esto, y esto no puede ser así, y por eso yo creo que en algún punto la Corte va a tener que expedirse, pero como corresponde. Yo quiero ver qué es lo que hacen, cómo se ajustan a derecho, pues no pueden desconocer los tratados internacionales. Son parte de nuestra Constitución. Y la ley base es solamente eso, una ley. Veremos en el devenir. Nadia, gracias. Hacemos alguna pregunta de... A ver, vamos a sacar la placa. Quedamos abiertos y si no, como dije antes, podemos seguir. Sí. No hay preguntas, así que si querés intercambiamos también, así yo puedo. Sí. Perfecto, sí. Perdón por estas cuestiones técnicas que Ahora veremos acá. Bueno. No sé cómo se ve del otro lado, yo voy a pasarlo así. Dale un clic ahí, ¿no? Abajo para... Acá. Sí, para ver el tilde. No. Cuando puedas... Puedes ir poner la ficha para abajo. Veo que no sé si se cambió. Sí, como que no sé, como que me lo desconfiguró o algo pasó, pero bueno. No importa. Quiero ver compartir. Bueno, vamos a arrancar con el tema del que voy a hablar ahora en la exposición. Bueno, primero agradezco, Gustavo. Perdón, pero primero, la doctora Cintia Zipán, porque acá he presentado a Nadia Torres, a Sergio Torres, y le he presentado a Cintia Zipán, también abogada sindicalista del Sindicato de Comercio de Avellaneda de Lanús. Ella va a disertar sobre el fondo de cese laboral y la negociación colectiva. Temas interesantes también afectados por esta linda ley base. Cintia. Sí, yo creo que es temón para nosotros los laboralistas, los abogados sindicalistas, más que nada abogados y abogadas sindicalistas, porque estamos a la espera de la reglamentación, pero también a la espera de ver cómo actúa la dirigencia, ¿no? Entonces, en este punto hay como una doble intriga, o sea... No, sí, no había podido. Gracias. Entonces hay como una doble intriga, porque por un lado tenemos que ver qué pasa cuando se reglamente, y por otro lado tenemos que ver cómo actúa la dirigencia. Entonces, cómo vamos a actuar nosotros cada uno desde los sindicatos que en los que interactuamos, ¿verdad? Para los que asesoramos. Hago una consulta, un segundo, Cintia.
¿Se está viendo bien la placa que acabamos de poner en Power, fondo de cese laboral? ¿Alguien me puede informar, por favor? No, no se acaba de ver nada, no se ve nada, se ve la anterior. Sí, sí, ahí lo estamos corrigiendo. Un segundo, por favor. ¿Y la anterior cuál era? Esa la puede cerrar, sí. Esa es la de Nadia, se puede cerrar. Ahí estamos. Ya tengo la función compartir. A ver ahí. Ahí, listo, perfecto. ¿Ahí se ve? Solucionado la Bueno, temática. Gracias, Joaquín. Perdón. No, está bien, no hay problema. Bueno, como decía, es como un tema ahí que nos tiene medio en vilo porque por un lado, bueno, vamos a esperar obviamente a que se reglamente como establece la norma, pero por otro lado después tenemos que ver qué criterio toma la dirigencia de cada sindicato al respecto, ¿no? Así que vamos a un poquito ir viendo el articulado, qué es exactamente lo que es este fondo SS, como para ir desmembrándolo un poco y también ver cómo nosotros podemos actuar como abogados y abogadas de los sindicatos, ¿no? Y lo que es medio incómodo, pero no me queda otra que hacerlo, es leer el articulado, ¿no? El artículo 97 de la ley 27742 establece el fondo de cese y dice que mediante convenio colectivo de trabajo las partes podrán sustituir la indemnización prevista en el artículo 245 de la 27744, ¿no? Por un fondo o sistema de cese laboral, conforme a los parámetros que disponga el Ejecutivo. Veremos con qué nos encontramos cuando se reglamente la cuestión, ¿verdad? Y dice que los empleadores podrán optar por contratar un sistema privado a su costo a fin de solventar la indemnización prevista en el presente artículo o la suma que se pacte por acuerdo de desvinculación por el artículo 241, un mutuo acuerdo, ¿verdad? Y en todos los casos las empresas pueden autoasegurarse. Bueno, ¿y qué es este fondo de cese laboral? A ver si... Ahí está. Básicamente es un monto que el empleador paga mensualmente sobre un porcentaje del salario del trabajador, que es administrado por un fondo o una aseguradora, ya nos iremos enterando cómo se venga dando la cuestión, que va a tener a su cargo solventar los costos del cese o de la culminación de la relación laboral. ¿Qué es lo que pasa? Básicamente va a liberar al empleador de la carga de realizar el despido, de realizar, ¿y qué es el despido? Una conducta prohibida por la norma. Ahora vamos a ir igual desarrollándolo un poquito más adelante, ¿no? Pero bajo el supuesto parámetro o el supuesto velo de una modernización laboral, de bajar los costos, de que no se blanquea porque los costos laborales son altos, la película que nos vienen vendiendo hace un tiempo largo, con ese pretexto se supone que se incentiva la contratación de personal, ¿verdad? O de personal en forma correcta, digamos, formalmente. Respecto de la reglamentación, al día de hoy, si bien se vienen reglamentando distintas cuestiones de la ley base, todavía no llegamos a la reglamentación en este sentido. Pobres los trabajadores del empleo público que ya les llegó la reglamentación, así que espero, o sea, estamos así esperando que cuando nos llegue la guadaña, pero bueno, todavía no se reglamentó esta cuestión, ¿no? Así que esperaremos a ver a qué nos atenemos con el tema de la reglamentación. ¿Y qué tipo de desvinculaciones procede? La norma lo instituye para desvinculaciones por despido incausado, y para desvinculaciones por mutuo acuerdo, por el 241. Pero, como remite a la negociación colectiva la cuestión, no es descabellado pensar que como abogados y abogadas sindicalistas podamos asesorar a nuestros sindicatos en el sentido de que también se proteja a las desvinculaciones por renuncia del trabajador. Antecedentes hay. Tenemos el caso del seguro de la estrella para comercio. El seguro de la estrella procede, el trabajador puede hacer uso de la suma asegurada, también para los casos de renuncia, o sea, para cualquier caso de desvinculación. Entonces, no sería descabellado pensar, ya que lo dejaron al fruto de la negociación colectiva, poder también meter estas cuestiones así por debajo de la mesa, ¿no? Así que bueno, como decimos,
se podría llegar también a incluir otras cuestiones que, si bien la norma no lo dice, por ir fruto de la negociación colectiva, podrían llegar a funcionar. ¿Qué viene a reemplazar este seguro? A mi humilde opinión, lo que estaría reemplazando este seguro al sustituir la indemnización por despido, ya sabemos que el despido es una conducta prohibida, prohibida por la norma para el empleador, lo que está sustituyendo, que sustituye, tengamos en cuenta, es cambiar una cosa por otra, está sustituyendo el despido, el tinte sancionatorio de la norma, ¿no? El espíritu sancionatorio que prevé el artículo 245. Porque bajo el pretexto de darle previsibilidad al empleador, está le está dando la potestad de sacarle la sanción. O sea, el empleador puede prever o puede tener la previsibilidad de despedir al trabajador por cualquier motivo cuando simplemente se haya cansado de ese trabajador. Entonces, le damos la previsión de poder incumplir la norma, ¿sí? De poder ejercer la conducta prohibida. Mientras que el trabajador, si llegara a ejercer la conducta prohibida de no cumplir con el débito laboral como corresponde, no tiene ninguna previsión. Entonces, ¿por qué le damos previsibilidad al empleador para no cumplir con la norma y no le damos previsibilidad en la misma manera al trabajador? Van a decir, bueno, porque el aporte lo hace el empleador. Bueno, habría que verlo eso, ¿no? Pero bueno, me parece que le estamos dando una previsibilidad injusta, ¿no? Estamos otra vez desequilibrando la vara, como en realidad lo venimos viendo que todo el articulado de esta ley base, por lo menos lo relativo a la cuestión laboral, viene desequilibrando la vara desde el principio. ¿Qué más? A ver, ¿cuál es el fundamento de la norma? El fundamento de la norma es el que nos vienen dando desde siempre, con todos estos proyectos que, como vamos a ver ahora, ya vienen desde hace rato, no es nada nuevo bajo el sol. El fundamento es, necesitamos bajar los costos laborales. Si se bajan los costos laborales va a haber más contratación, que también vamos a ver ahora que eso no ha funcionado en el resto de los países, o no como lo quieren implementar acá por lo menos. La modernización. La baja de costes, ¿para qué? Para que haya más empleo formal, para que el empleador pueda blanquear las relaciones laborales que supuestamente, o sea, que están en negro supuestamente por los altos costos laborales. Vamos a ver si eso prospera, yo creería que no, pero bueno, hay que tener fe. ¿Qué nos ponen como antecedentes? Yo no sé si ustedes lo ven. ¿Cómo lo ven? ¿Sí? Sí. La famosa mochila austríaca, que fue el fundamento de varios de los proyectos anteriores, ¿no? La mochila austríaca se da en un contexto que no tiene nada que ver con nuestro contexto como país, o sea, también es como un tipo de fondo mediante el cual el empleador hace un aporte. Yo creo que tenía acá el exacto de lo que aportaba, el 1,5, y después este aporte opera ante el despido o ante la jubilación o renuncia, cualquiera fuera la causa de extinción, como una indemnización. Ahora, primero, estamos hablando de un país que tiene, me fijaba, una proyección para este año 2024 de un 4,9 a un 5,2 de tasa de desocupación. Y de un país que tiene 9 millones de habitantes. Yo creo que no es aplicable a nuestro contexto social este tipo de similitudes, ¿verdad? O sea, hacemos analogía cuando nos conviene. Entonces, y aparte hay una muy alta calificación en los trabajadores austríacos. Entonces yo creo que, no sé si va por ese lado de la comparación, pero bueno, esto lo vimos se usó para el proyecto de Lustó, se usó para el proyecto que también circuló, se presentó, de hecho, ahora perdió estado legislativo en el gobierno de Mauricio Macri en el año, sin entrar en política, pero es lo que es así, en el año 2017 bajo el gobierno de Mauricio Macri,
Pero bueno, los fundamentos, o sea, queremos importar cosas cuando en la realidad que el contexto social en nuestro país no da para ello. Primero cambiamos la cuestión cultural y después por ahí podemos... La cuestión cultural me refiero a la de los empleadores, porque en realidad los mayores inculpidores son los empleadores, si no, no habría esta industria del juicio. Si no hubiera gente en negro, no habría industria del juicio. Si no hubiera malas aseguradoras de riesgo del trabajo, no hubiera industria del juicio. Entonces, creo que es otro el cambio que hay que hacer, ¿verdad?, para modernizar las relaciones laborales. Otro proyecto también que se había hablado mucho, otro antecedente internacional del cual se había hablado mucho, es el Fondo de Cese de Brasil, al estilo brasileño. Que el Fondo de Cese brasileño ya, o sea, viene de larga data, del año 66, pero tenía un raigambre más protectorio, ¿verdad? Después, bajo el gobierno de Temer, en el 2017 hubo un proyecto muy grande de reforma laboral, el cual le bajó mucho los beneficios a los trabajadores y también en cuanto al seguro de desempleo, al fondo de cese, perdón. Valga aclarar, hablando de fondo de desempleo, que en Austria también hay un fondo de desempleo. O sea, tienen el fondo de cese como pago, como un único retiro, pero a su vez también tienen un fondo de desempleo, ¿sí?, que es parte con el aporte de los trabajadores y parte del aporte del empleador. Entonces tienen dos institutos ahí también que potencian o que no desamparan al trabajador desvinculado, ¿verdad? Y bueno, y el caso brasileño, la realidad es que disminuyeron las indemnizaciones, en el año 2017 disminuyeron las indemnizaciones que paga el fondo de cese, las redujeron a la mitad. Y esto quedó comprobado que no bajó, o sea, tiene unos altos niveles de informalidad y eso no ha bajado. Y por otro lado, no solo que no bajaron los niveles de informalidad, sino que sí hubo una merma en la industria del juicio, si vamos a decirlo, o en la litigación laboral. ¿Y se dio cuándo? No a raíz de bajar los costos laborales o bajar las indemnizaciones que preveía el fondo de cese, sino que se dio cuando empezaron a sacarle la gratuidad para litigar a los trabajadores. Ahí fue cuando se dio una baja en la litigación a nivel laboral. Que no quiero dar ideas, porque esperemos que esto no pase acá, porque si lo escuchan lo toman, ya sabemos cómo es esta cuestión. Siempre que sea para vulnerar al trabajador, todo es tomado en cuenta. No veo si hay alguna pregunta, pero... Sí, acá la doctora Clarisa de Arce dice: opino que los sindicatos no tienen disponibilidad colectiva para modificar in peius la LST y disponer un fondo de cese. Espero que el mismo no sea concertado, ya que implica una desprotección inmediata para todos los trabajadores que se vean comprendidos en esta modalidad. Es una opinión más que una pregunta. Sí, o sea, esperemos que no. A ver, la ley le da la facultad. Para negociar. Claro, exacto. La ley le da la facultad. Ahora vemos qué va a hacer el sindicato, o sea, cómo toma eso. Y después tenemos, bueno, como antecedentes nacionales, el DNU, que lo tenemos ahí frenado, que también hablaba de este fondo de cese, que establecía un techo de un 8%, cosa que ahora la ley base no da un techo al porcentaje que se debería consignar todos los meses, lo que el empleador debería aportar todos los meses. Bueno, ¿se quiere lo mejoró? No sé, vamos a ver qué sucede. Que tengamos en cuenta que está ahí frenado el DNU, o sea, está latente. Está frenado está frenado por por la medida cautelar del expediente de TFT, pero está ahí frenado, está ahí. O sea, ni un sí ni un no. Dicen que la Corte no se va a animar, yo tengo mis reservas, espero que no se anime, pero bueno, ahí tengo mis reservas. Otro antecedente, como hablábamos recién, fue el proyecto en el año 2017 de Mauricio Macri, que hablaba también de la cobertura del preaviso y del 245, ¿verdad? Después el proyecto de Lustó cubría todas las indemnizaciones, inclusive la liquidación final. O sea, el empleador podía despedir
y la verdad que no le hacía, pero ni costillas despedir a los trabajadores, porque no tenía que hacer ningún tipo de erogación, ¿sí? Por suerte, estas cosas no han prosperado. Y, a ver. No sé si me paso con el tiempo, ya le meto parte y seguimos, pero esto es lo que hablamos recién. La diferencia entre uno y otro, bueno, lo manejaba el Estado, los montos los manejaba el Estado en ambos proyectos. El de Macri era solo por el 245, el del 245 y liquidación final, o sea, no. El empleador, costo cero, ¿verdad? En la actualidad, ¿qué pasa en la actualidad? Si queremos buscarle similitudes, podemos hablar del fondo de cese laboral de la UOCRA, que está instituido por ley, la ley 22.250, o del seguro de retiro de la Estrella para los empleados de comercio, ¿verdad? Bueno, el fondo UOCRA es muy similar a lo que pretendía o a lo que pretende el artículo del DNU, ¿verdad? Un 12%, también toda erogación del empleador, un 12% mensual el primer año, luego un 8%, se puede retirar al final de la relación laboral, por la causa que sea, el empleador le da la libreta, el trabajador va y lo retira, y es la diferencia con el seguro La Estrella, es que el seguro La Estrella lo paga, también es una contribución patronal, la paga el empleador, que hasta el año 2019 era de un 3,5% del salario del trabajador. Ahora, a partir del año 2019, es de un 2,5%. Y fíjense que si nada dice la reglamentación de la ley, de la 27.7, todavía no estoy familiarizada, de la 27.742, ¿por qué no podría establecerse por esos montos, no? Uno dice, bueno, no podría ser inferior a lo que dispone el artículo 245, entonces tendríamos que pedir que se equiparen los montos, pero bueno, si se quiere como un antecedente, como una analogía, como un paralelismo, hoy por hoy el seguro La Estrella lo que dispone es una erogación por parte de un aporte por parte del empleador de un 2,5% mensual del salario del trabajador. Esperemos que eso no suceda o que eso no pacten los sindicatos. Pero bueno, uno no... Esto es todo haciendo futurología, ¿verdad? Después, bien, ahora, yo creo que acá lo que tenemos es una cabal violación al artículo 14 bis de la Constitución Nacional, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué dice el artículo 14 bis? Que hay que proteger el empleo en todas sus formas y sancionar, ¿verdad? Buscarle mecanismos, ya no dice el artículo, pero dice proteger el empleo en todas sus formas y prohibir el despido, ay, no me sale la palabra exacta, el despido arbitrario, la protección contra el despido arbitrario, ¿verdad? Yo creo que acá no se está dando una protección contra el despido arbitrario, sino que todo lo contrario. Se está buscando dar una previsibilidad al despido arbitrario, ¿sí? O sea, se está buscando que el empleador no tenga ninguna sanción por cometer la conducta prohibida por la norma. Todo lo contrario. Le da total previsibilidad para hacer lo que considere. Entonces, ¿cómo opera esto en el derecho colectivo del trabajo? ¿Cómo opera esto para no un delegado sindical, pero un trabajador que activamente ejerce la función sindical, sin ser delegado? ¿Sí? ¿Cómo opera esto para un trabajador que el gerente lo tiene medio tecleando y encuentra cualquier situación como para decir, mira, ir ante el superior y decir, mira, yo a este tipo no lo quiero más? Si antes se cuidaba, ahora no se va a cuidar, porque directamente lo saca a costo cero. Yo creo que protección contra el despido arbitrario, cero. Ni hablar de la violación al convenio 188 de OIT, que establece todo un mecanismo, o sea, prohíbe el despido arbitrario y establece todo un mecanismo para poder llegar a cualquier tipo de despido, ¿verdad? Con el trabajador dentro de la empresa, ¿sí? Otra herramienta que tenemos como para traerlo a la situación y aplicarlo en el caso concreto, ¿verdad? Y
los pros y los contras de la negociación colectiva. ¿Qué va a pasar acá con los sindicatos fuertes en el caso de que negocien los fondos de cese, los sindicatos con las empresas? ¿Qué va a pasar acá con los sindicatos fuertes y los sindicatos chicos? ¿Sí? Porque vamos a tener sindicatos con fuerte poder de negociación y sindicatos pequeños que la verdad que no tienen las mismas herramientas o la misma espalda para bancar una negociación colectiva. Y ahí se va a ver afectado, pero terriblemente vulnerado el trabajador ante un despido de estas características, ¿verdad? Y volvemos entonces a sanción versus mecanismo de previsión, perdón. O sea, teníamos antes una sanción que establecía la norma y ahora tenemos un mecanismo de previsión para que el empleador pueda ejercer la conducta indebida a su gusto, por así decirlo. Y la pregunta última es, ¿podrá la implementación de este sistema crear empleo, disminuir la litigiosidad, fomentar la contratación formal de trabajadores? Yo creo que lo vamos a ver ahora si es que se implementa la reglamentación, si es que esto queda ahí, o si es que esto avanza. Mi opinión personal es que no. Pero bueno, lo veremos en la cancha, lo veremos en la calle, y nos veremos como abogados y abogadas laboralistas y sindicalistas peleando por los derechos de los compañeros como para que no lo sigan avasallando de esta forma. Acá levanta la mano. Sí, acá igual tengo una pregunta. Perdón, el DNU no está incorporado a la ley de bases, en la primera estaba incorporado. No ha quedado incorporado. Se han adaptado, se han readecuado muchos artículos del DNU con esta nueva ley. Pero no. Dios gracias, no, porque de última. La querían purgar. Esta ley de bases es un poco, en algunos casos, más beneficiosa que lo que era el DNU, que es una masacre total. Sobre todo para la cuestión colectiva, la de financiación de los sindicatos, todas esas cuestiones quedaron ahí bastante, salvo lo que va a hablar ahora el doctor Juara. Pero no, el DNU y la ley bases no tienen el mismo contenido. Total. Por suerte. Gracias, mi exposición ha concluido. Bueno, la doctora Cepán. El paso al doctor Juara. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿O seguimos con el próximo disertante, el doctor Gerardo Juara, abogado laboralista, sindical, también del gremio de AGOEC? Es director nacional de asociaciones sindicales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación. Un amigo, como todos los presentes. O sea que si nadie tiene para preguntar algo en este momento, le daremos el pie y el paso a Gerardo. Pregunta. Sí. A la gente ustedes son en Lanús, Ministerio de Trabajo en la provincia de Buenos Aires, o si hay algún compañero de otra provincia, ¿cómo están con las aplicaciones de las conciliaciones obligatorias? ¿En qué sentido? A ver, te comento. Que no se aplican, que no se están aplicando por despido, en el Ministerio de Trabajo de Santa Fe es una lucha para que apliquen una conciliación obligatoria, inclusive hasta un cierre de un establecimiento. No, mira, acá, primero, más allá de mi rol como abogado laboralista, te comento, yo soy el delegado regional del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires en Avellaneda. Acá estamos en Lanús, yo soy de Avellaneda. En la Provincia de Buenos Aires las conciliaciones obligatorias se aplican, sobre todo que todavía no respetan las empresas y saben que en caso de incumplimiento están las sanciones. Y no son amonestaciones, son sanciones pecuniarias. Así que en este momento, que está una época bastante álgida, a donde hay algunos conflictos que han empezado a escalar, por suerte se dan cumplimiento. Una de las cosas que seguramente Gerardo va a charlar ahora, cuando le toque la exposición de él, es que en la época del gobierno de Macri hubo un movimiento anti-piquete que estaba en contra de los sindicatos. Hoy creo que ese movimiento no funcionó, por suerte la justicia le tiró atrás muchos de los planteos que habían hecho, pero bueno, en esta nueva ley bases se viene con el tema de la criminalización, lo que va a hablar Gerardo ahora.
Por ahora, en la provincia, las empresas acatan las conciliaciones e intentamos salir adelante. Lo que está empezando a, sí, de a poquito a aparecer, el planteo del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, a donde están intentando, dentro de esto que está permitido, que la negociación entre partes, buscar alternativas ante situaciones económicas complejas. Pero nosotros, está bien, somos una rara ave en la provincia de Buenos Aires. Tenemos un ministerio, no tenemos una secretaría. Te lo dejo ahí, cualquier cosa después conversamos más. Sí, en la provincia de Santa Fe también tenemos un ministerio, pero el problema es que no nos aplican, ahí al revés, ¿no? A la empresa. A nosotros, los sindicatos, nos cuesta que nos apliquen las conciliaciones obligatorias. No, nosotros en ¿Entiendes? Buenos Aires, no, todo lo contrario. A ver, siempre intentamos agotar la vía de la paz social en conciliaciones administrativas previas a la obligatoria. ¿Por qué? Porque no intentamos agotar, o sea, no queremos quemar de una obligatoria, porque si vos la quemás, pasan los 2 periodos que te marca la conciliación obligatoria y no se llegó a arreglar el problema, ¿después qué? Viene el caos. Entonces intentamos siempre arrancar con voluntarias, con los mismos plazos de ley, y te abre, de repente te duplica el tiempo de la negociación. Particularmente en Avellaneda, toco madera, no tengo conflictos colectivos de esta envergadura con conciliaciones obligatorias. Pero si en algún momento tuviese que aplicar, un colega mío acá en Loma de Zamora, ayer aplicó una conciliación obligatoria con un problema de sindicato de ABSA y un sanatorio. No se duda, si es la solución, al momento se aplica. Justamente te estoy hablando de un sindicato colega. Yo soy de AXA Santa Fe. Sí, he visto que tenemos 2 participantes de ABSA Santa Fe. Muchas gracias. No, por favor. ¿Alguna pregunta más? Gerardo, si no nadie quiere plantear algo, te pido que te desmutees. Tenemos tu Ya placa. estoy A ver, te voy a poner la muy placa. bien. Ponga. Un segundito. No hay apuro. Estoy quedando sin batería. Nos va a tener que decir cuándo ¿Se ve la placa? ¿Se ve la placa ahí? No, ¿No se ve, Gerardo? Dame un segundito, estamos como cuando arrancó No. la tecnología. Somos abogados de sindicato, somos rústicos, no manejamos esto. Sí, pero Ahí estamos viene la acá. salvación, ahí viene la salvación. Si aguardan un segundo, necesito eso. Me quedan sin batería al 1%. Estamos acá entre... No sé por qué, no logro que. Me pasó lo mismo con. La batería, porque este se me está quedando. Sí, pero no está el power. Minimizar. El de Gerardo. El 240. Ese. Ahí está. Ahora sí. bueno, los voy a molestar si se puede ampliar,
como si la filmina, diría Alberto, o el slide, o la placa, para que vaya pasando. Bueno. ¿No? ¿Está compartiendo? Sí, ahí está José. Sí, ahí está perfecto. Dale a Gerardo, que va a ser el que va a hablar. Bueno. Gracias, compañera. Hay que tener presentación de diapositivas. Bueno. Bueno, de cualquier manera, si les parece, yo las tengo aquí. Como bien dijo Cintia, somos abogados, no somos muy tecnológicos, las tengo impresas, así que me voy guiando por las que tengo impresas. Bueno, pero comparto el agradecimiento al Colegio de Abogados de Lanús Avellaneda, al director del Instituto de Derecho Colectivo, gracias Gustavo, a las colegas que están compartiendo virtualmente la mesa conmigo y a los que estén presentes o en modalidad virtual por destinar este tiempo para temas que son áridos en general si uno no se dedica a derecho colectivo, y tampoco son temas alegres aunque uno se dedique a derecho colectivo. Quiero empezar, voy a centrar mi conversación, y pretendo que sea eso, una conversación con ustedes, y que me interrumpan quien quiera y en cualquier momento de la conversación, como si esto fuera la mesa de café de tribunales. Voy a centrar mi conversación sobre la modificación del 242. Y sobre el 242, que es el que establece cuáles son las bases del despido con causa, o mejor dicho, del distracto con causa, ya que cualquiera de las partes puede hacer uso de la rescisión contractual, voy a trabajar sobre lo siguiente. Las modificaciones del 242 alteran el sistema general, la regla general del 242. Incorpora causales, una casuística de injuria grave que existía en el sistema anterior, y también afecta la naturaleza contractual del distracto, alterando la función de la voluntad del trabajador en esto. También me voy a remitir a jurisprudencia nacional, porque la casuística que incorpora no es muy distinta a la que la casuística jurisprudencial receptó en su momento, y también al Comité de Libertad Sindical de la OIT, a fin de tener como parámetros de lo que podría ser la acción judicial que podemos intentar, y en última instancia lo que se puede conseguir. Para hablar de esto hay que entrar en el sistema del 242. Así que los voy a aburrir un poco con lo que es el sistema de despido. Yo supongo que la mayoría de los que están ahí presentes son abogados laboralistas, así que les voy a contar cosas que ya saben y se van a aburrir en esta primera parte. Pero bueno, nunca está de más repasar el 242. Si les parece, avanzamos unas plaquitas hasta la tercera. Les pido disculpas, hace años que no doy clases. Se aburrían los alumnos en la Facultad de Derecho, ustedes que son ya egresados y curtidos, supongo se van a aburrir más, pero ténganme paciencia. Lo que estamos viendo es el 242 antes de la reforma. Una de las partes podrá hacer denuncia del contrato. Voy a leer, a mí me incomoda tanto como a la doctora Cipán leer, pero creo que es necesario. Una de las partes podrá hacer denuncia del contrato en caso de inobservancia por parte de la otra de las obligaciones resultantes del mismo, que configuren injuria y que por su gravedad no consientan la persecución de la relación. Y en el segundo párrafo dice que la valoración será hecha por los jueces. Pasamos a la placa siguiente.
Los elementos del 242, entonces, este 242 viene de... Este 242 tiene casi 50 años. Este es el cincuentenario de la Ley de Contrato de Trabajo. No lo estamos festejando como se merece. Ha habido pocas actividades, pero este año la ley cumplió 50 años. Pero la ley anterior, la 11729, que incorporaba al Código de Comercio el contrato de trabajo, tenía una descripción casuística. Decía en qué casos el despido era justificado. Y después, de modo residual, incorporaba la injuria. Y decía que era injuria todo aquello que afectara la seguridad, el honor o los intereses del empleador. Esta es la base sobre la que se construyó el 242 que leímos recién, que es una mejora sustancial, obviamente, del Código de Comercio, porque establece una regla general sostenida en dos ideas que tenían los colegas que redactaron la ley en su momento. Primero, una regla general basada en la vocación de continuidad del contrato, y eso lo vemos en la segunda parte. Y también que la injuria grave, era revisable judicialmente. Me permito decir que la ley de contrato de trabajo de hace 50 años era un punto de tregua entre el antagonismo entre el mundo laboral y el mundo del capitalismo, y acá se ve el punto de empate. Porque si pasamos a la filmina siguiente, prometo que la próxima vez lo voy a hacer yo. El despido, tal cual estaba pensado en el 242, tiene primero inobservancia de las obligaciones a su cargo. Claramente estamos hablando de un modelo contractual. ¿Qué tipo de inobservancias? Las que configuren injuria. ¿Qué tipo de injurias? De gravedad tal que impidan la continuidad del vínculo. Estamos hablando de incumplimientos dolosos, es decir, donde la voluntad del sujeto de sustraerse al cumplimiento de sus obligaciones es lo que define la injuria, y la gravedad va a ser meritada judicialmente. Pero lo esencial de esto es que la eficacia es irrevisable. Vamos a analizar cada uno de estos puntos rápidamente. Pasamos a la siguiente. Inobservancia de las obligaciones. En la LCT tenemos básicamente dos tipos de obligaciones. Obligaciones activas y obligaciones omisivas o pasivas. Las activas son las que constituyen la materialidad de la prestación. Y las omisivas son las que básicamente van a estar fundadas en buena fe o lealtad. Si pasamos a la filmina siguiente, las explicamos un poco mejor. Las activas son básicamente el 84. El 84 establece la obligación del trabajador de comportarse con puntualidad, asistencia, dedicación, etc. Es el contenido material de la prestación, sea cual sea. Y el 89, el contenido extraordinario, por fuera de la vocación de cooperación. Es cuando el trabajador tiene la obligación de prestar auxilio o ayuda en situaciones extraordinarias de la empresa. Esta es el contenido material de la prestación, y son obligaciones que, si alguna de las partes se sustrae, configurarían injuria. Después tenemos las omisivas. Pasamos a la siguiente. Deber de fidelidad y deber de no concurrencia. Está muy claro entonces cuál es el conjunto de obligaciones para ambas partes: prestación y conducta. Sigamos un poquito más. El segundo elemento, pasamos a la siguiente. Ahí está. Ahí está, creo que es eso. Eso. El incumplimiento es un incumplimiento voluntario, ¿sí? Por lo menos a título de culpa, a título de negligencia, de indolencia.
¿sí? Y se le agregan dos elementos que a veces dejamos pasar en el ejercicio cotidiano de la profesión. El incumplimiento tiene que producir un daño a la otra parte. Y ese daño, o el incumplimiento y el daño, ambas cosas, no deben ser originados por negligencia del empleador. Esto lo voy a explicar. Que el empleador no provea materiales o que no provea capacitación suficiente. En el primer caso, al no proveer materiales, puede haber un incumplimiento en la prestación material y si no provee capacitación suficiente, puede haber daño en propiedad del empleador, pero por deficiencia en la capacitación, con lo cual el incumplimiento imputable que produce un daño estaría exculpado por la negligencia del empleador. Pasamos a la siguiente. Que no consienta la continuidad del vínculo, tiene que haber proporcionalidad entre el daño que produce el incumplimiento y la reacción de resolver el contrato. Esta proporcionalidad es la que es objeto de análisis judicial, que a veces también la olvidamos en la discusión o en la presentación de las demandas. No es que no me convenga la continuidad del contrato, es que haga imposible la continuidad del contrato por la intensidad del daño. Y el último elemento, obviamente, es la contemporaneidad. Si no es contemporáneo, no hay imposibilidad de continuidad del vínculo. El vínculo continuó después del daño. Bueno, seguimos. Pero hasta acá, lo que tenemos es una rescisión contractual decidida por una de las partes con estos elementos, que es revisable judicialmente. Puede ocurrir que no haya causa, puede ocurrir que no se pruebe la causa, puede ocurrir que se pruebe pero que no tenga entidad suficiente, pero en cualquiera de los casos no modifica la eficacia extintiva. Y acá voy a algo que hablaron ustedes anteriormente. El 14 bis. Si establecemos una tensión entre el sistema de cese, de cotización de cese y el 245, puede ser que cometamos un error, porque lo que el 245 tiene que prever es protección contra el despido arbitrario, no protección contra el despido solamente. La eficacia extintiva del 242 y el sistema del 245 no provee protección contra el despido arbitrario. Una de las pocas cosas buenas que ofrece una reforma es que nos permite volver a discutir, retomar discusiones que habían quedado en el tiempo. Protección contra el despido arbitrario no es lo mismo que reparación del despido arbitrario. Protección es de mayor intensidad. Es bueno en estos momentos en que se discuten fondos de cese retomar la mejor doctrina de nuestra Corte. Tanto en el caso Álvarez como en el caso Ledesma con Citrus, la Corte recurrió a los compromisos internacionales de derechos humanos asumidos por nuestro país y a la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, básicamente el caso Baena con Panamá, y adoptó como criterio de reparación la reparación plena o la reparación integral. Ante cada uno de estos sistemas, lo que nos tenemos que preguntar es si se provee reparación integral al daño. Pasamos a la siguiente, Filmina. Ahí está. Y tenemos agregado en el 242 todo este párrafo que dice: podrá configurar grave injuria laboral como objetiva causal de extinción del contrato de trabajo la participación activa en bloqueos o toma de establecimientos. Se presume que existe injuria grave cuando, durante una medida de acción directa, a. se afecte la libertad de trabajo de quienes no adhieren a la medida de fuerza, mediante actos, hechos, intimidaciones o amenazas.
B, se impida u obstruya total o parcialmente el ingreso o egreso de personas y o cosas al establecimiento. C, se ocasionen daños en personas o en cosas de propiedad de la empresa o de terceros situados en el establecimiento o se las retenga indebidamente. Previo al distracto, el empleador debe intimar al cese, excepto en los supuestos de daños. ¿Pasamos? Entonces, el párrafo nuevo vuelve al criterio anterior a la ley de contrato de trabajo. Elabora una casuística. Se aparta también de la imputación de responsabilidad subjetiva. Fíjense que en las descripciones que hace, primero lo dice claramente, imputación objetiva. Imputación objetiva no requiere que sea voluntaria la acción del trabajador, que haya tomado la decisión, sino que participe. Participación activa no es lo mismo que, y lo vamos a ver con la lectura del Código Penal, no es lo mismo que sustraerse voluntariamente del cumplimiento de los débitos. Precalifica el hecho. Mientras en el despido común o en la rescisión común queda sujeto a la revisión judicial, acá ya califica que es una injuria grave. Y omite la intimación, no hace falta, porque la califica como una violación objetiva en los supuestos de daños, que sí lo requerían el 87 de la Ley de Contrato de Trabajo. Es decir, desestructura el sistema general del 242 para estos supuestos, establece casuística que no impide otra cosa, no impide, no permite tomar otra medida que el despido con causa, y avanza incluso más allá de lo que la normativa penal establece. Tengo que decir, pese a lo que decía Gustavo, que criminaliza la protesta ya está criminalizada. Tenemos un tipo penal que sanciona a quienes pretenden, bajo intimidación, lograr que trabajadores se sumen a un paro o empleadores que por intimidación intenten lograr la adhesión al lockout o la desafectación de la voluntad de los trabajadores respecto de una organización sindical. Eso ya está regulado penalmente. La gravedad de incorporarlo acá es que con el sistema actual yo estaría necesitando unos pasos previos a esto. Y de esta manera estoy teniendo un despido abreviado. Pasamos a la filmina siguiente. ¿Por qué digo un despido abreviado? El trabajador que participa de una medida de acción sindical participa de una acción lícita tutelada por el 14 bis. La organización sindical que decide tomar una medida de acción directa está ejerciendo un derecho reconocido constitucionalmente. El trabajador que adhiere en los términos de su compromiso estatutario a una medida de acción directa no está haciendo más que cumplir con sus obligaciones como afiliado de la organización sindical. Puede ser el cumplimiento de una obligación de un afiliado de una organización sindical en el ejercicio de un derecho regulado expresamente por la Constitución, una ilicitud contractual tal que justifique el despido directo. Pareciera una exageración de la norma, cuando no una inconstitucionalidad de la reforma. ¿En qué supuestos podía hacerse esto con anterioridad a la reforma? En nuestra jurisprudencia se requería que la medida fuera declarada ilegal y esta o ilícita, y esta era una función judicial, y se requería que el trabajador sea identificado, expresamente intimado a cesar la actitud, con lo cual debían juntarse dos incumplimientos.
un incumplimiento de la organización sindical que hacía caer en ilicitud la medida, y un incumplimiento del trabajador que frente a la intimación tampoco accedía a restituirse a su comportamiento anterior. La modificación del 242 elimina estos dos pasos y lo coloca directamente en la injuria grave. Yo les acompaño en esta filmina más para comentar posteriormente con ustedes que para leerlo, decisiones del Comité de Libertad Sindical. La doctora Torres señaló la importancia de la normativa internacional. La OIT tiene, junto con la función normativa, una función de seguimiento de las obligaciones por los estados. Tiene una comisión de expertos que hace el seguimiento periódico de los convenios en general y una comisión de libertad sindical que hace el seguimiento de los convenios vinculados a la libertad sindical, el 87 y el 98. Y si bien el derecho de huelga no es un derecho expresamente reconocido por la OIT, el Comité de Libertad Sindical se ha referido a ellos en muchas oportunidades. En principio, vamos a encontrar que en muchos casos el Comité de Libertad Sindical ha reconocido que la limitación del conflicto en los casos de conflicto de intereses es una limitación legítima. Que el conflicto puede ser regulado, que existen limitaciones posibles, pero te pido que avancemos un poquito más en las filinas, por favor. ¿Acá? Sí. Modalidades de la huelga. A ver. Te pido que vayas hasta la 21, por favor, para no quitarles mucho tiempo. Ahora me dejaste con la intriga, después pasa el material. 21. Lo tienen ahí, lo tienen ahí. Despido por huelga, prueba personal. Ahí tienen la huelga de Conte con Correo. Es interesante, Conte por Correo, después termina en Orellano, que es nuestro living case más cercano y más famoso. Conte participa en una huelga ilícita. Conte participa en una huelga no convocada por la organización sindical. Aún así, el despido de Conte se consideró injustificado, porque el empleador no operó de acuerdo a los términos del 242, no lo intimó, no acreditó el daño, y por lo tanto, al no haberlo colocado en intimación respecto del incumplimiento de sus obligaciones y no haber acreditado el daño, aunque participó en una huelga declarada ilegítima, el despido de Conte fue injustificado. Vamos a la siguiente. El caso Zunda con Rex. Es el mismo supuesto. También jurisprudencia de capital. La participación en medidas, aunque sean ilícitas, si no se determina la materialidad del incumplimiento y si no se intima al trabajador, el despido resulta ser ilegítimo también. Y esto es lo que vamos a encontrar en la mayoría de la jurisprudencia nacional y en la jurisprudencia de la Corte. ¿Cuáles son los únicos casos en los que participación en las huelgas o en las medidas de acción directa son considerados causales
causales suficientes para el despido legítimo, aquellos en los que se verifica daño. Pero en aquellos donde se verifica daño, nos vamos a encontrar con la cuestión prejudicial, porque la participación dañosa está regulada penalmente, y en estos casos el daño debe verificarse y comprobarse en el fuero respectivo. Te pido, Cintia, si podemos avanzar hasta la 23. Ahí está. Causal de despido, intimación previa. Sí, en Moyo con Arrea, lo que pidió en ese momento la justicia fue que la agresión sea comprobada. Este es un criterio totalmente distinto al del 242 actual. ¿Sí? Porque nos pide la comprobación para la calificación, mientras que el 242 le alcanza la alegación del empleador. Sigamos al siguiente. Abrea y Vázquez. Ah, no, este es Moyo. En Galván con Cascud. Vale. Pucheta, Moyo, Galván, antecedentes. Galván con Kraft. La 24. Sí, 25. Ahí está. En Galván con Kraft es el caso. En Galván con Kraft sí se verificó la participación del actor en actos violentos. Y acá el despido, firmado por Fontana y por Ferreirós, dos juezas intachables, conocidas por todos nosotros, avalaron el despido de Galván porque se verificó la participación en actos violentos y lo fundaron en decisiones del Comité de Libertad Sindical. El Comité de Libertad Sindical ha dicho en reiteradas oportunidades que uno de los límites de la acción legítima de la huelga es la aplicación de violencia sobre las personas. ¿Sí? Vamos al siguiente, a Chaparro, con Compañía Argentina de Indumentaria. En Chaparro tenemos uno de los supuestos nuevos. Chaparro es del 17, pero es uno de los supuestos incorporados en la reforma del 242. Yo lo lamento, Gustavo, cuando me hablaste de criminalización, pero el 242 no va mucho más allá de lo que la jurisprudencia le permite. Ha sido una reforma tendiente a generar un impacto psicológico sobre las medidas de fuerza, pero basada en mucho en antecedentes jurisprudenciales. En Chaparro, Balestrini y Pompa ameritaron, convalidaron el despido sin la intimación previa. ¿Por qué? Porque lo que se verificó fue violencia sobre las personas, y entonces entendieron que no hay intimación previa cuando ya está cometido el hecho, producido el daño. ¿Sí? Porque no hay posibilidad de cese, el daño ya fue. Y acá te lo planteo en términos de diálogo, si estás de acuerdo con el criterio de ellos. No, mira, a ver, yo lo que creo, más allá del criterio que vos decís, este es del 17, digo bien, y que vos decís, Sí. Vos decís bien, esto ya es el antecedente al nuevo 242. Lo que yo creo que el avance tiene que ver con lo psicológico que vos acabas de nombrar. Hoy en día ya las empresas empiezan a manifestar, pero libremente, y sin llegar al caso de la verificación del daño, que hoy la ley los ampara. Esto eran juicios. Como bien sabemos, los juicios, y sobre todo de este tipo, por más que sean sumarísimos, lleva tiempo. Y había que ganarlos y demostrarlo. En este caso salió así. Hoy los empresarios ya están diciendo, yo te despido con causa. La amenaza, volvemos a la cuestión del poder que tiene el factor económico contra los trabajadores que no tienen esa misma equiparación de fuerzas. Y nosotros que tenemos todo raigambre sindical, creo que sabemos del desafío que nos vamos a enfrentar.
Muchos de los casos que vos estás citando, los trabajadores no solamente le pagaron, en algunos casos hasta fueron reincorporados. No nos olvidemos que hoy te plantean el tema de que directamente, bueno, es agravada de última, 50% y nada más, pero no hay reincorporación. Me acuerdo que cuando yo era estudiante de Derecho, hace muchos años, y post dictadura, me encontré con muchos casos en la Municipalidad de Avellaneda, que fue uno de mis primeros lugares de trabajo, donde salían sentencias que los militares en el abuso del derecho laboral habían dejado a la gente, trabajadores, sin su trabajo, y la justicia con el tiempo lo fue no solamente reconociendo que estaban mal despedidos, no solamente le fue pagando, sino que sobre todo lo reincorporaba. Hoy esto creo que el trabajador, por más que le paguen, agravado o no agravado, si pierde la fuente de trabajo, y en una Argentina de hoy que cada vez es mayor el desempleo, está totalmente indefenso. Entonces me cuesta mucho, o sea, no entender, compartirlo no lo comparto. Sí, tenés razón con esto de que formalizaron lo que en algunos lugares ya era jurisprudencia, pero la jurisprudencia no era igualitaria en todas las cámaras, ¿eh? Y lo que acá siempre digo lo mismo, la Corte en algún momento va a tener que empezar a hacer algo. Esta Corte me da miedo, pero bueno, es la justicia que tenemos. Gerardo. Se cortó. A mí se me cortó el teléfono, me quedé sin batería. No está ni como... Ah, se le cortó a él, me parece. Sí, se le cortó. Bueno, vamos a ver si podemos retomarlo. Escribile, a ver mientras. Fíjate si está queriendo conectarse. Bueno. Si algún compañero quiere... Mientras vemos si el doctor Gerardo Juara se reincorpora a la charla. Se le cayó internet, de hecho, porque no le llegan los mensajes. La consulta más que consulta, me gustaría ver si abrimos a preguntas, si alguien quiere acercar algún tipo de consulta, inquietud, participar. Todo el mundo puede participar, dar su punto de vista. En todo caso, se pueden ir desmuteando e ir hablando. No nos intentemos pisar o hablar todos juntos. Creo que tenemos alguna, no sé si hay alguna pregunta previa. Perdonen que miremos el chat. Mientras mirábamos la filmina, lo que estábamos es con la explicación de cómo utilizar y compartir. La compañera de Citre que nos quiso dar todas las opciones, pero no. Cada vez que tocaba algo se me iba para otro lado. Bueno, vuelvo a repetir, estamos abiertos. Si alguien se quiere desmutear y hacer algún tipo de consulta. Y mientras lo esperamos al doc, a ver si vuelve a la charla. ¿Se está escuchando bien? Nosotros no tenemos problema de conectividad, ¿no? ¿Alguien que me pueda informar? Ahí creo que está volviendo. Sí, se los escucha perfecto. Hola a todos, soy Ana de Citre. Hola Silvia. Hola, ¿cómo te va? Bien. No, la verdad que excelente exposición. Sí, les quería dar por explicarles cómo lo de la diapositiva, pero no nos entendíamos. No hubo caso, Ana. Yo tocaba y hacía cualquier cosa cada vez que tocaba. Por eso me di por vencida. Igual Sí, después mandamos el PowerPoint de Gerardo. Sí, eso estaría bueno si lo comparten después, más que nada para compartirlo con mis compañeros del sindicato, porque para nosotros, bueno, somos sindicato de enfermería y la verdad que es todo nuevo, como tenemos muchos vacíos ya que lo que es en el sector salud es bastante complicado poder hacer ciertos reclamos por el tema de los pacientes, de que si dejas sin atención al paciente, la guardia mínima y bueno, todas esas cuestiones, y que las arrastramos de siempre y hoy en día es como que hay mucho más miedo, mayormente en el sector privado, pero como mencionaron también,
Hoy ya en el Estado están despidiendo muchísima gente y enfermería no es una rama, digamos, que quede fuera de eso. O sea, se han despedido enfermeros también. De hecho, a veces está vaciando el Hospital Garrahan, el Posadas, Sí, como siempre, es también el lugar estamos donde complicados. golpean fuerte. Ana, yo, si no me equivoco, te tuve en una diplomatura que yo daba clases, ¿puede ser? ¿En Lomas? Sí, 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 en una diplomatura sindical en la Universidad de Lomas. Sí, sí, me recuerdo. Sí, Bueno, me parece que Gerardo no está teniendo Lo hemos problema. perdido, creo. Bueno, a ver, yo voy a anotar mi correo electrónico y mi número de teléfono por dos cosas. Primero, los que quieran que después le compartamos el material, me escriben. Y si a algunos les interesa inclusive ser parte del instituto para participar, lo mismo, me escriben por WhatsApp y los incluimos dentro de nuestro instituto. Mientras igual, si alguno quiere charlar, charlemos, ¿eh? Igual, también gracias a todos y a todas por conectarse. La verdad que como dijo la doctora Torrisi, somos un poco los bichos raros del derecho laboral, así que bueno, unidos, unidas, es mejor, sí, porque compartimos opiniones, intercambiamos situaciones que se nos dan en el marco de la defensa de los trabajadores, así que... Ahí le estoy compartiendo mi correo electrónico y mi número de celular. Así que están todos invitados a sumarse al instituto. Les compartiremos las filminas que hizo Nadia, Silvi, Cintia y la de Gerardo. Y pido disculpas por todo esto del uso La de... desprolijidad. Ya manejaremos las redes de mejor manera. Sí, yo creo que Gerardo me parece que... No, porque no hay... No, llega. para cómo Gerardo iba a venir a estar con nosotros en este panel y tuvo un problema anoche, no, está en el campo, no pudo acercarse. O sea que la tuvo completa. Quedará para otra charla que seguramente gustosos organizaremos si sigue interesando el tema de compartir el derecho colectivo. Como dice Silvi, como dijo Cintia, somos rara avis. No todos los abogados laboralistas comprenden o manejan la parte del derecho colectivo. Hay cosas que no es que es distinto, pero conocer los convenios colectivos muchas veces uno comprende otro tipo de temática. O en este ramo se habla mucho de la OIT, porque es de donde surgen o han surgido normas tan interesantes que siempre llevan a la protección del trabajador. Cuando los sindicatos, los sindicalistas, los abogados laboristas hablamos de la defensa de los derechos del trabajador, eh, lo hacemos porque creemos que es algo muy importante. No pasa solamente porque un trabajador cobre una indemnización. Pasa por la preservación de su fuente de trabajo, de sus ingresos, de su contención. Hay una familia detrás de ellos. Y digamos que los trabajadores deben volver a creer en los sindicatos que están para defenderlos. Con estas palabras, agradezco la presencia de todos los que estuvieron, el tiempo que nos dedicaron y nuevamente disculpas si no fue todo perfecto. Hasta luego. Perdón, buenas tardes, perdón. Soy Lidia de Santa Fe, también de Sanidad. Vos sabés que no encuentro ni siquiera el mail ni el WhatsApp. ¿Me lo podrías decir así por acá, por favor? Sí, como lo escribí en el chat. En el chat. Sí, lo estoy buscando, pero no lo encuentro, discúlpame. No, pero A ver. por No lo R, veo. ¿tenés para anotar? Sí, sí, RG, sí, guión bajo, sí. COU,
¿sí? S-I latina, Sí. R-A-T, ese es mi apellido, Cobusirat, Ujú. @mail.com. Bueno, muchas gracias. Y en cuanto a nosotros, somos sindicalistas y estamos con un gran desafío de, obviamente, poder representar a los trabajadores en un contexto tan difícil, pero bueno, lo importante es capacitarse e ir previendo las cosas que se nos van a venir. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad. No, por favor, sí, sí, me imagino el contexto de la provincia de Santa Fe debe ser bastante complejo. La verdad que, vuelvo a repetir lo que dije al principio, hoy la provincia de Buenos Aires es un poco una isla dentro de un mar a donde lo que primero se está trabajando casi sería el abolir el derecho laboral. Sí. Cuando tenemos un presidente que habla de que quiere volver a la década infame, diría yo, anterior a la época del peón rural, estamos pensando en que lo que quieren hacer es que no existan derechos laborales, que los Y acá trabajadores... tenemos muchos patrones de estancia. Exactamente. En Sí, cualquier sí. momento van a pagar otra vez con vales para ir a comprar y no con dinero que se merece el trabajador. Bueno, Exacto. Gracias. Para Alberto, que preguntó, cerrando, igual ahora le vamos a mandar el PowerPoint del doctor Juara. En realidad el 242, como quedó ahora, o sea, la modificación es que se implementó como causal de despido objetiva la participación en medidas de fuerza que impliquen bloqueos del establecimiento, violencia en las personas o en los bienes de la empresa, todas esas cuestiones que eran producto de la jurisprudencia, las metieron, las volcaron en la ley, ¿sí? Y hoy son parte del artículo. Antes, las causales las causales de injuria que generaban o que podían dar paso al despido con causa, las valoraba el juez. Hoy por hoy no. Y en ese sentido, en esa valoración del juez, algunos fallos manifestaban esto, que si era por bloqueo del establecimiento, si habían hecho uso de la fuerza, si habían dañado a personas o a bienes de la empresa, el despido se procedía como despido causado, ¿verdad? Y hoy por hoy eso que era jurisprudencia está dentro del artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo, introducido por la Ley Base. Habría que ver cómo va a jugar el 242 con la tutela especial de un delegado que tiene especial protección. Frente a eso, el empresario, ¿qué va a hacer? ¿Una exclusión de tutela previo al despido? yo creo que van a hacer las dos cosas a la vez. Lo van a despedir. Muchas gracias. Y a la vez van a aplicar el tema del fuero, o sea, todo en la misma Igual, acción, pero... a los compañeros y las compañeras, yo también escuchaba la otra vez a un colega decir que también los empresarios de alguna manera algún reparo van a tener porque saben que esto se termina en algún momento y con los sindicatos van a tener que convivir, como viene sucediendo, ¿no? Gracias a Dios. Entonces, como que también ¿no? O sea, se van a animar hasta un cierto punto, esperemos, pero que también van a tener en cuenta esto, que van a tener que convivir con los sindicatos posterior a esta oleada, no quiero ser tan brusca, pero a esta oleada, vamos a ser sinceros, a esta oleada derechista y ser senadora de derechos. O sea, entonces como que también entiendo que va a haber ahí lo van a pensar también. Claro, el secreto está en la afiliación. Tienen que trabajar en la afiliación de los trabajadores porque frente a un sindicato con muchos afiliados y con una buena base va a ser más difícil el enfrentamiento con la empresa. El empresario no se va a animar. Por eso tienen que trabajar con la afiliación. Es la única manera de armar un sindicato fuerte, porque si no, no van a poder tener herramientas porque la justicia es lenta. Entonces, frente a una justicia lenta y un sindicato sin afiliados, estamos complicados. Que también es difícil, porque en el contexto, o sea, por donde achica toda la gente, que es el bolsillo, quizá el trabajador no quiere afiliarse. O sea, ya me dice, bueno, tengo el descuento voluntario y encima tengo que poner yo de mi bolsillo para la afiliación, y corta por donde piensa que puede achicar sin pensar en las consecuencias, ¿verdad? Entonces muchas veces en este contexto también es difícil
afiliar a los compañeros y a las compañeras que no están tan comprometidos o que no son tan conscientes del rol del sindicato. Me parece que eso también es una tarea difícil para los delegados y las delegadas. Sí, igual ahí tenemos que hacer un mea culpa y darnos cuenta de que el nivel nuestro de los delegados actuales decayó mucho, han perdido de comprender para qué son delegados o por qué son delegados. Entonces los trabajadores hoy en día no están muchas veces convencidos de seguir a sus delegados. Saben que hay una ley, la 23.551, que les permite elegir a un compañero que los represente, pero no se sienten identificados porque los delegados tal vez no saben explicar o no saben cuidar o no saben proteger a sus compañeros. Creo que acá hay un desafío de todos los sindicatos de la República Argentina en volver a recuperar eso que se perdió. No pasa solamente en el sindicalismo, también pasa en la política. Hoy es más fácil el desprestigio que el valorar las cosas que están para defender a la gente. Pero bueno, son si no, podríamos los nuevos seguir desafíos. acá. Así que, nada, los liberamos. Hola, buenas tardes. Hola. Sí. ¿Me escucha? Bueno, mi nombre es Marcelo Penida, yo soy del SECLA, siempre trabajamos con Cintia, con vos, Gustavo, y muy buena la charla, yo la estaba escuchando. Esto ya pasó en los 90, siempre quieren sacarle los derechos al trabajador. Y bueno, y los delegados tienen que tener vocación y servicio, lo primero y principal para los compañeros. Después capacitación, el delegado tiene que estar capacitado. Se acabó el tiempo del delegado malo. Ahora el delegado tiene que usar la cabeza. Antes éramos apasionados, íbamos con el corazón. Hoy por hoy nos tenemos que entrenar la parte legal y mental, porque hoy el compañero necesita descargar, y a través de los descargos nosotros tenemos que escucharlo y sacarle todas las dudas. Y cuando no estamos capacitados no hay que darle una respuesta, siempre ese es el trabajo nuestro. A ver, Marcelo, es lo que dijimos recién. Tenemos que cuidar, tenemos que contener, tenemos que explicar que lo que muestran los medios no solamente es lo único, sino que en la lucha que sea desigual, uno tiene que seguir buscando que valoren el trabajo, que es siempre, es la fuerza de toda empresa, es la de los trabajadores, es lo que producen. Entonces, no tener miedo a estas nuevas leyes. Lástima que se cortó el intercambio con Gerardo, porque creo que hubiese estado interesante. Se le cortó la luz, Sí. por eso. Creo que hubiese estado interesante porque para mí hay una criminalidad. A ver, no es el 242, sino lo que se está criminalizando, claro, es el sindicalismo argentino, que con todos los errores que puedan tener, siempre estuvo o está y deberá estar en la defensa de los derechos de los trabajadores. Con esto... Sí, porque nos van a cerrar el colegio acá y nosotros seguimos, así que creo que... Gracias a todos. Muchas gracias por la participación. Gracias a ustedes.